Esta temporada de Crónicas de San Borondón está llamada a ser diferente, a ser inusual, a salirse de lo que hasta el momento ha sido la tendencia, el itinerario o las coordenadas de Crónicas de San Borondón en Canarias Radio. Y el primer ejemplo gráfico de cómo va a ser esta temporada es la siguiente entrevista que vamos a mantener de forma telemática, de forma visual también con nuestro invitado. De tal forma que ustedes la están siguiendo a través de la radio convencional, la están escuchando como la radio clásica de toda la vida, pero si quieren la pueden ver también a través de nuestros portales visuales, nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y nuestras diferentes páginas web. Durante los próximos minutos, aquí en Crónicas de San Borondón, en el arranque de la 12ª temporada de nuestro tiempo de radio, vamos a poder conversar con uno de los grandes del periodismo, una de esas personas que cuando uno repasa el currículum le hace palidecer, sentir una sana envidia, querer parecerse a él, y que además nos regala en estas últimas semanas un libro sobre un tema tremendamente atractivo, milenario, y a pesar de lo cual siempre de moda. Vamos a hablar de vampiros, de vampirismo, de chupasangre, de los no muertos. El título de esta obra, Vampiros, Príncipes del Abismo, y el cronista, el autor de este libro, editado por el grupo Almuzara a través de uno de sus sellos de referencia, Darko Press, es Juan Antonio Sanz. Juan Antonio, amigo, buenas noches y bienvenido a Crónicas de San Borondón. Buenas noches, compañero, ¿cómo andas? Pues encantado de saludarte. La verdad es que uno siente un poco de rubor, de sana envidia, cuando lee un currículum como el tuyo y descubre que hay periodistas de raza que han viajado prácticamente por todo el mundo, convirtiéndose en cronistas de lo cotidiano en ocasiones y de lo extraordinario también, con bastante frecuencia, ¿no? El honor es mío. Fíjate que cuando empecé a escuchar podcast, y que es como mejor podía escuchar la radio hace unos cuantos años en Bolivia, donde estaba entonces viviendo, vuestro canal, vuestro programa era uno de mis favoritos y lo sigue siendo. Llevo el shuffle, el iPod con un montón de programas siempre sobre los aspectos que más me gustan y los vuestros están entre los principales. Para mí es el honor. Bueno, creo que tenemos un buen amigo en común que ha hecho un poco de Celestina de esta relación que ahora cristaliza directamente, ¿no? Que es Pablo Villarrubia, a quien desde aquí, si nos está escuchando o viendo, creo que a ambos le enviamos un fuerte, cálido y cariñoso abrazo, ¿verdad? Muy fuerte, porque además, bueno, para mí Pablo es como un hermano. Hemos compartido además algunas expediciones, una de las últimas por Siberia, por el sur de Siberia, buscando cosas tan extrañas como el yeti siberiano, las civilizaciones del Altai, o incluso la presunta localización por allí de Shambhala, la ciudad perdida de los dioses. Oye, Juan Antonio, con tu larga trayectoria, digamos que en el periodismo, vamos a llamarlo convencional, por buscar una etiqueta que nos sirva esta noche para distinguirlo de este otro periodismo, de estas otras crónicas que ponen el acento en lo insólito, tras tu larga experiencia profesional en este periodismo como corresponsal de la agencia EFE en diferentes países, digamos que tus rutinas giraban en torno a la información, digamos, de masas, a la información política, A la información hechos, internacional, sí. a la información internacional. Sin embargo, siempre has tenido pues un espacio quizás más reservado, más íntimo, más para ti, para estas cuestiones, digamos que insólitas, para el folclore mágico, para las tradiciones y leyendas que rozaban con lo aparentemente imposible, ¿no? Así es, yo empecé a trabajar muy joven para la agencia EFE y tuve la oportunidad de trabajar para ellos en sitios tan dispares como Rusia. Allí pasé más de 7 años, Corea del Sur, Japón, Uruguay,
Y ya después dejé la agencia por cuestiones familiares y tal, y acabé en Bolivia buscando cosas raras por los Andes, trabajando para la Cooperación Española. Después pasé a Cuba y ahora estoy aquí en España. Bueno, y el periodista, digamos que serio, de trayectoria en información internacional, teme pues ser etiquetado de otra forma, teme que se le valore de otra manera a raíz de mostrar su interés y además de plasmarlo en un libro como este. Bueno, yo soy periodista y soy periodista entre comillas de raza, quiero decir, un agenciero he sido durante mucho tiempo. Habríamos sido los agencieros, pues como en las cruzadas, quizá los caballeros templarios. No se sabía su nombre, pero estaban en primera fila. Con lo cual, a la hora también de elegir mis inquietudes, las he elegido y las he desarrollado, aparte del periodismo, sin ninguna vergüenza. Sin Así ningún es. A mí complejo, me, ¿no? en absoluto, te lo por seguro. Y hoy he escrito sobre vampiros, mañana a lo mejor escribo un libro entre comillas serio, pero lo digo muy entre comillas porque este libro es muy serio, Muy serio. sobre la transición de Rusia. Este libro es una búsqueda personal de un periodista. No soy un upirólogo, aunque bueno, a estas alturas, después de todo lo que he leído, me gustaría que también me llamaran así, ¿por qué no? Pero tampoco soy un historiador, aunque bueno, no lo he desarrollado desde el punto de vista historiador, sí tengo una titulación en historia militar, pero lo que he hecho ha sido, sobre todo como periodista, viajar e indagar sobre estos aspectos más curiosos y también más estremecedores del mito, de un mito que nos acompaña desde el principio de los tiempos, como es el vampirismo. Es importante eso que dices, un mito, historias que estremecen, porque en las últimas décadas hemos perdido un poco las coordenadas, el horizonte, o el destino, mejor dicho, hacia dónde nos conducen las historias de vampiros, ¿no? De cuál es el desenlace de esos itinerarios, porque han sido sustituidos por una literatura moderna, por enfoques cinematográficos, donde al final prácticamente se nos cursa invitación para que amablemente y voluntariamente seamos vampiros, ¿no? Toda esta Nos nueva, hagamos vampiros. claro, toda esta última horda de vampiros, pues son muy apetecibles, todos son muy guapos, son muy seductores, están dotados de poderes que les aproximan más a los superhéroes que a los villanos que hay que combatir. Ha habido una especie como tuneado, si me permites esta expresión de coche, Totalmente. del vampiro, ¿no? Yo no sé si esto es una cuestión comercial exclusivamente o si de alguna forma lo que ha cobrado protagonismo es una versión del vampiro ancestral también, pero minoritaria. Yo creo que a lo que te refieres y lo que hay ahora no tiene demasiado que ver con el vampirismo Ah, ancestral, que es precisamente el que he tratado yo. Vampirismo ancestral, folclórico, antropológico, pero es también una manifestación de la cultura y por eso no porque sea diferente tenemos que rechazarla. Pero yo no me he querido centrar en este libro, en estas cuestiones. Fíjate, he eludido, puesto que es un libro muy personal, como una crónica, he optado por lo que me ha dado la gana. Y en este sentido, por ejemplo, en el ámbito del cine, solo he elegido una película. uh-huh. Y la película es Nosferatu, de Frédéric Murnau, de 1922, que es la que, en mi opinión, y las repeticiones que han hecho en otras ocasiones, en otros tiempos, es la película que más refleja precisamente ese vampiro ancestral, esa relación que yo trato mucho en el libro entre el vampirismo y la magia negra, entre el vampirismo y el ocultismo. Quien anda detrás de un vampiro suele ser un mago negro. Entonces, en la misma novela, Drácula, es así. Si nosotros nos leemos la novela y nos olvidamos un poco de las versiones cinematográficas, veremos que Bram Stoker habla de Drácula estudiando en una determinada abadía en los montes Cárpatos, una abadía regentada por el diablo, la Xolomance,
y que viene a ser pues ese lugar donde aprendían nigromancia pues 10 discípulos y donde después uno se quedaba con el diablo. Es curioso porque esta misma historia se repite cuando escuchamos hablar de la cueva de Salamanca. Y fíjate la pronunciación, Salamanca y Solomance. Tiene que haber una relación ahí. Pero yo no soy filólogo, con lo cual tampoco me meto yo en estas disquisiciones. Yo voy a Salamanca, voy a los Cárpatos, estuve buscando este lugar, por supuesto, no existe hoy día. Bram Stoker lo sacó de la lectura de una apasionante escritora, Emily Gerard, que estuvo allí. Su marido era un oficial polaco en el siglo XIX y ella escribió sobre este lugar, la Solomance, que estaba en un lago muy cerca de la ciudad, al sur de la ciudad de Sibiu. El lago lo llamaba Hermannstadt, pero Hermannstadt era como realmente se llamaba Sibiu en la antigüedad, porque es una ciudad, aunque en Transilvania, de origen sajona. Y finalmente, tras consultar a agentes, mirar en bibliotecas, llegué a la conclusión de que podía haber sido el lago Bilia. El lago Bilia, escrito Balea, está en medio de la carretera del Transfagarashan que atraviesa los Cárpatos y es un lugar impresionante. Es el sitio, lo saco en mi libro también, esa búsqueda. Bueno, nos quedan claras varias cosas. Por un lado, que al vampiro en todas esas leyendas y tradición, en ocasiones incluso hasta milenaria, hay que temerle, eso en primer lugar. En segundo lugar, la conexión que toma un protagonismo especial en tu libro con las artes oscuras, con la magia negra y con lo demoníaco. Y en tercer lugar, como un tercer apunte al que luego volveremos, si te parece, Juan, que el Drácula de Stoker, más que una novela, se llega a convertir en un verdadero tratado sobre el fenómeno del vampirismo. Además, tú, en los primeros compases de tu libro, lo sitúas en el podio, ¿no?, de las 3 obras más relevantes sobre vampirismo de los últimos siglos. Pero luego volveremos a eso. Vamos al principio, si te parece. Partiendo de que es maligno, por lo tanto hay que temerle y nos alejamos de esas imágenes idealizadas de los últimos lustros, ¿cuáles serían las características que has encontrado en común en el fenómeno del vampirismo en diferentes culturas que están separadas tanto geográfica como temporalmente? Sí, yo elegí una serie de países para viajar y sobre todo para recopilar la información que ya había estado escribiendo y anotando desde hacía mucho tiempo, desde casi que era niño. Y mi ámbito de estudio está entre Rumanía, Rusia, Grecia, en lo que se refiere a Europa, China y Japón en Asia, y en América, los Andes bolivianos y Estados Unidos. Han sido mis áreas de investigación que además corresponden a los sitios donde yo he estado viviendo y donde he podido viajar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza de una manera general y común a los seres que podrían calificarse como entidades vampíricas en estos sitios? Lo que tú has dicho, por ejemplo, la maldad. No hay vampiros buenos. La relación con artes nigrománticas y negras. Y también su necesidad de perpetuarse y la mejor manera de perdurar en el tiempo, de asegurarse esa eternidad, que no inmortalidad, es a través de la absorción de la esencia vital, que es la sangre. Aunque en algunos casos no es la sangre lo que ellos absorben, sino la energía propia del ser humano. Entonces, desde los vampiros, los upires rusos, los bricolacos, los burdalak, en Europa, en Grecia, los strigoi, que escuchamos en Rumanía también, hasta los antaguayas en los Andes, los anchanchum, o todo el tipo de vampirismo que podemos encontrar en Asia, ahí en todo se repite esta misma característica. Los vampiros necesitan del ser humano para llegar a hacer cosas como hace el ser humano. Los Qianxi, que yo me he encontrado estas leyendas en la ruta de la seda cuando yo era un chavalito, se puede decir. Yo estaba estudiando en Moscú y viajé por China detrás de los pasos de Marco Polo y detrás de otras cosas.
la Shambhala que hablábamos antes, y sobre todo también el ritual y los rituales funerarios relacionados con el vampirismo. Después, en Japón, donde también estuve destinado para la agencia EFE, que ha sido mi madre, digamos, en el ámbito del periodismo, y a quien la estoy sumamente agradecido, aunque ya no trabajo para ellos, pues en Japón también indagué y rasqué en este tipo de tradiciones también funerarias. Encontré características muy similares a Rumanía, por ejemplo, el del significado de las mariposas. Varias partes de mi libro abundan en este sentido, como la mariposa recoge el alma, o el alma del futuro vampiro utiliza la mariposa para acceder a otro cuerpo. Es la esencia de la magia negra, cómo una entidad maligna se introduce en un ente que va a utilizar para sus propósitos, es decir, perpetuarse. Es como una especie como de posesión, digamos que es más Sí lo próximo es, a la posesión total. que al fenómeno de contagio que predomina en la visión, digamos, más popular del vampirismo en la actualidad, ¿no? Te conviertes en vampiro o te transformas en vampiro porque alguien te contagia a través de su mordedura, ¿no? O de una doble mordedura. Que entronca un poco con lo epidémico, que además tú haces una conexión muy Epidemia. interesante Ah, sí, sí, porque... es así. Mm, Las dos formas pueden ser entendidas, y de hecho en las leyendas aparecen como maneras de que algo se convierta en vampiro. vampiro. Desde luego la infección está ahí, y de hecho cuando estudiamos las epidemias vampíricas, por ejemplo, del siglo XVIII, aparece muy claro que ha habido un inicial portador que ha matado, ha absorbido la esencia vital, la sangre o la energía de sus víctimas, que normalmente además suelen ser sus parientes y sus allegados. No es una necesidad. El vampiro a quien primero busca es a su esposa, a su mujer, a su viuda, mejor dicho. Y entonces, esa relación con el mal desconocido, con esa enfermedad desconocida, aparece en todas partes, pero sobre todo en el ámbito europeo. Y el Abad Calmet, que es uno de los 3 libros esenciales que he analizado yo, Drácula, de Stoker, a Calmet, Agustín Calmet, que era un benedictino, y después el otro gran tipo era un reverendo inglés, Montague Summers, un tipo estrafalario, medio loco, pero que nos ha dado algunas de las mejores y más completas obras sobre vampirismo. Es casi imposible leerse eso porque vienen tantos datos que podríamos escribir solamente basados en esos testimonios. Él recoge testimonios reales de sitios reales. No voy a decir que sean realmente sean vampiros, pero desde luego él toma. Es muy interesante porque Bram Stoker, digamos que mantiene una actitud más o menos neutral. Calmet trata de negar el vampirismo, pero al final uno se queda con un comezón tremendo. Y después Montague Summers no niega el vampirismo, simplemente lo expone y se guarda de callarse, pero nos produce un escalofrío pensar que un tipo tan culto, teólogo, podría pensar que hay otra cosa. Calmet, lo que hablábamos del tema de las epidemias, describe alguno de esas secuencias ocurridas, por ejemplo, al norte de Serbia o en el oeste de Rumanía, con algunas de las características o de los síntomas, mejor dicho, de enfermedades que estamos viviendo desgraciadamente hoy día. El tema de la presión arterial, los problemas pulmonares, coágulos en la sangre, y eso cuando fueron allí diferentes médicos militares, como el famoso Flockinger, a investigar in situ lo que estaba sucediendo, ellos elaboraron unos informes muy, muy detallados que acabaron en la Corte de Viena, en los que se describían todo este tipo de sintomatología que después el abad Calmet recogió en su gran obra, en el Tratado de los Vampiros. Hay un poco también de posverdad, quizás el tiro me puede salir por la culata cuando hablamos de todo esto, en la medida en la que no es tan importante cuál es la verdad, es decir, cuál es el origen de los hechos, la naturaleza, digamos, hasta cierto punto objetiva, sino lo que la gente cree que es la verdad. Y Exacto. muchas de estas muertes, de estas epidemias, de trastornos, de patologías,
a falta de un conocimiento mayor, se atribuían al vampirismo, ¿no? A la acción del vampiro, a que te convertías en un vampiro, y se tomaban medidas profilácticas o preventivas para evitar esto, ¿no? Cuando morías, porque es de suponer, y lo vemos en tu libro además, que en el momento de la muerte o con la muerte es cuando más vulnerable estás para convertirte en Exacto. vampiro, ¿no? Sí, y además hay montones de rituales funerarios que se dan desde el sur de Rusia, desde Ucrania hasta Rumanía, Grecia, retiran los espejos porque los espejos, el alma del difunto podría situarse. Se espera 3 días al entierro Vaya. para que sepamos seguros que el alma ha podido salir y no queda ahí. Se retiran también vasijas que quedarán abiertas o que tengan agua, se tapa. Lo del agua es muy interesante. Un vampiro, en teoría, no podría atravesar una corriente, agua fluyendo deprisa. Pero no sucede lo mismo con agua estancada. El agua estancada, al igual que un espejo, es un foco de atracción de una posible alma que después se iba a convertir en vampirismo. Son cosas que después no conocemos. Sabemos el tema de los sacos, que está extendido por toda Europa y es así. Lo de los crucifijos, pues ya es un poco, ya depende, porque si el vampiro era un bosnio, musulmán, ¿qué sucede? Si va a asustar del vampiro, pues quizá no tanto. Igual que las balas de plata, no. La manera de aniquilar a un vampiro en casi todos los tratados, en casi todos los estudios, es inmovilizándolo con la estaca. La estaca no mata al vampiro, según estas historias, simplemente lo inmoviliza. En Rusia se afirma además que tiene que ser un golpe preciso en el corazón para dejarlo quieto, porque si no lo estaqueas a la primera, el vampiro se va a despertar y te va a atacar. Y después se le decapita, se extrae el corazón y todo eso se quema y si es posible esas cenizas se arrojarán a un río fluyendo. Había ya auténticos cazadores de vampiros especializados que se movían por toda Serbia, por el norte de Serbia, por Croacia, también por la zona de Rumanía. Algunos eran de origen humilde, sabatarios, nacidos en sábado porque podían localizar a los vampiros, a las brujas. Otros tenían una estirpe un poco más mitológica, como los llamados dampires. Los dampires se suponían que eran híbridos entre vampiros y mujeres humanas. Incluso se hablaba de una... Esto me suena al cómic, ¿no? Totalmente, pero es el cómic Blade, el que ¿no? lo ha... Claro, es el cómic el que lo ha copiado. Se habla incluso de que había aldeas formadas por dampires. Entonces, después había determinadas tribus gitanas que, al contrario que aparece en la novela de Drácula, donde los gitanos son los aliados del gran vampiro, del vampiro ancestral, no, estos eran las personas que se dedicaban a localizar los cadáveres de vampiros, a exhumarlos y a efectuar sobre ellos todos los rituales. Por eso se les llamaba también los mutiladores de cadáveres. Y recibían sus dineros y tal, no se quedaban con las pertenencias de estas personas fallecidas, porque además dentro de los rituales romaníes de allí de Rumanía, de los gitanos, eso habría sido un error tremendo, habría sido atraer la atención del posible alma enfurecida porque no le han practicado todos los honores funerarios. Con lo cual, en ese sentido, ellos cobraban sus estipendios, se formaban unas algarabías tremendas con toda la aldea viendo cómo se efectuaban estos rituales que se han llevado a cabo incluso hace muy pocos años en Rumanía, cuando en uno de los casos se llegó a hacer un ritual de este tipo, extrayendo el corazón de este fallecido, quemándolo y consumiéndolo sus parientes más allegados, que habían empezado a enfermar y, sin embargo, en una época donde hay televisión, había televisión, radio allí, ellos está tan arraigada esta mitología, esta leyenda, que siguen pensando que pueden ser Strigoi, vampiros y seres de estas características. Bueno, algo llamativo, Juan, de los últimos años, la última década, a nivel informativo han sido las noticias de hallazgos arqueológicos de tumbas de personas que fueron enterradas o bien como vampiros o que sufrieron o fueron objeto de tratamientos para evitar que se convirtieran en vampiros. Y hemos visto pues esas imágenes, fotografías
de cadáveres, a veces de esqueletos directamente, que a lo mejor tienen clavos o tienen piedras colocadas sobre la Piedras en la boca. boca, ladrillos, efectivamente es así, hoces rodeando el cuello para cuando se levantara, cuerpos dados la vuelta, porque esa era una de los entendimientos que tenían, que el vampiro empezaría a acabar. Ataúdes también con granos, restos de granos, porque lo que se entiende es que el vampiro cuando despierta, cuando entra de nuevo a esa no vida, no muerte, él tiene una obsesión por contar las pequeñas cosas. Entonces, en muchos de estos lugares lo que se hacía era arrojar arroz, arrojar cañamones, pequeñas semillas para que el vampiro se entretuviera contando, pero eso incluso alrededor de las casas. Entonces alguno piensa, no, están haciendo una especie de ritual para dibujar un pentáculo. No, 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 lo que quieren es que el vampiro se detenga a contar los granos, igual con el ajo bien untado por todas partes. Y ahí está. La película de la que hablaba antes, Nosferatu, es muy interesante en este sentido para alguna de estas cuestiones. Es para verla un montón de veces. Además, Alvin Grau, que fue el productor, estaba metido en una secta muy curiosa, la Sociedad Saturnis, que era una contraposición a la Golden Dawn, que estaba en Inglaterra, eran como tenían sus ciertas desavenencias y tal. Entonces, ahí en esa película se ven muchas de estas cuestiones horripilantes y espeluznantes, que no vamos a ver en ninguna otra, ni siquiera cuando vemos la película tan famosa del Drácula de Coppola, que lo llaman Drácula de Bram Stoker. Bueno, a mí me encanta. Y incluso he puesto algunos diálogos dentro de mi libro porque es maravilloso. Y como Anthony Hopkins, como Van Helsing, me parece insuperable. Es así. Pero no fue, Drácula no es así. O sea, Drácula no empieza con Vlad Tepes convirtiéndose en vampiro, ni muchísimo menos. En la novela se da cierta, es el propio Van Helsing el que dice que pudo ser Vlad Tepes. Cuando habla Drácula, Drácula habla en tercera persona de Vlad Tepes. O sea, queda un poco en la sombra y tal. Parece ser que, por supuesto, tuvo que ser alguien del siglo XV, XVI, quien inició esa estirpe de vampiros. Pero no hay amor entre Mina Harker y el conde Drácula, en absoluto. El conde Drácula la ha mordido y lo que quiere es hacer la suya, pero y ella tiene cierta atracción, pero debido a que está contaminándose su sangre, nada más. Participa en la cacería final que lleva otra vez al Paso del Borgo, que por cierto visité, y me quedé un poco defraudado de día, porque son unas colinas muy altas, pero no abruptas. Ahí no hay manera de colgar un castillo como lo dibuja Bram Stoker. Por la noche ya tenía otro aspecto, sinceramente. Y yo estuve andando por allí y la verdad, de pronto me empezaron a seguir unos perros, me acordé de los hijos de la noche que cita Drácula, escucha cómo cantan o como los hijos de la noche, le dice a Jonathan Harker cuando aúllan los lobos. No, estos eran unos perros muy simpáticos que se dignaron a acompañarme durante un buen rato del camino en torno a esa zona. Pude hablar con una monja allí en un monasterio que está construido en una de las cimas de este lugar donde yo me había equivocado y creía que... O sea, Rumanía sigue siendo un lugar mágico. Es una lástima que de pronto se pueda ver tan turistizada porque todo el mundo va a los mismos sitios. Yo también estuve en esos lugares, pero yo me movía como los propios rumanos y en todo momento sin hablar la lengua, sin hablar la lengua rumana, pero me pude defender en muchas otras. Yo hablo ruso también y inglés, un poco de alemán y francés y te aseguro que, y español. Tuve con todos esos lenguajes, pues pude comunicarme con ellos perfectamente. Entonces, y sobre todo su amabilidad es extrema. Yo quedé enamorado de ese país. Bueno, este libro además, tal y como acabas de dibujar en estas últimas palabras, es una especie también de cuaderno de viaje, ¿no? De cuaderno de campo, de tus indagaciones, de cómo te encontraste. Supongo que en ocasiones la creencia en vampiros estaba fosilizada,
era una cuestión exclusivamente del pasado, pero en muchas otras oportunidades hablaste con gente que vivía la creencia activamente, es decir, que por una cuestión, pues tal vez de preservación cultural, de aislamiento, de no penetración de otras influencias, se seguía creyendo y temiendo, ¿no? Este es el kit de la cuestión, Así temiendo, es. no admirando ni deseando al No, no, vampiro, no, ¿no? admirando en absoluto, pero Mm, incluso en lugares como Japón, donde hoy vemos todos los manga que representan a todos los bichos vivientes y por vivir, se sigue teniendo un respeto ancestral muy, muy grande hacia seres que son de naturaleza vampírica. Estuve en el bosque de Aokigahara, que está a los pies en la falda del monte Fuji, que tuve oportunidad de subirlo, y allí el señor Kojiki, que era un guía que nos acompañaba, yo lo cuento en el libro, cómo según íbamos ascendiendo por el bosque, que es un lugar impresionante y que yo reto a cualquier persona descreída que pase por esos árboles, por esas quebradas, y que me diga que no siente nada extraño. Pero bueno, no nos vamos a poner místicos. Pues el señor Kojiki hablaba él murmuraba algo, yo le escuchaba, ¿qué demonios estará diciendo? Cuando llegamos al sitio donde teníamos que pernoctar, que era las 7 de la noche, a mitad de la falda, para después a la 1 de la mañana seguir escalando y a las 4, 5 hacer cima y contemplar la salida del sol allí. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que está diciendo? Yo ya hablaba un poco de japonés y de todas maneras me ayudaron. Yo le oía decir Jikininki, que es una especie de ser devorador de cadáveres. Es una de las formas que tiene el vampirismo de reflejarse allí en Japón. Y él decía, tabeta, tabeta, come, come. Entonces lo que me estaba diciendo es que la gente eso después me ayudaron, la gente que se pierde en Aokigahara, a muchos no los encuentra porque se los comen los Jikininki, sus cuerpos. yeah. No al ser vivo, él hablaba de que se comían a los cadáveres. Eh, los Xianxi en China, que me encontré en la ruta de la seda y que hoy día pueden ser lo más parecidos en nuestros filmes y nuestra cultura popular a los zombies por la apariencia que tienen, porque son muy rígidos, andan de una manera, los llaman los vampiros saltarines. Yo estuve allí en el año 93, todavía no habían avanzado tanto el capitalismo a la China, como ahora la gente vestía en la zona de Turfán, en el Asia Central, todavía con el traje azul Mao, y las cosas que a mí me contaron, por ejemplo, en Taishan, que está ya en el este, a los pies de esa montaña Taishan, que es una de las cumbres taoístas, lo que a mí me contaban es que los Xianxi están ahí todavía. Claro, que un chino comunista, marxista o lo que lo quieras llamar, Claro. pues hable de estas cosas, pues te llama muchísimo la atención. Entonces yo apuntaba estas cuestiones, pues porque me llamaban, pues eso, me llamaba la atención mucho. Y al final ha sido de lo que he recopilado para hacer este libro. Yo tengo decenas de Moleskine y anteriormente no eran Moleskine, eran libretillas normales que cuando regresé de Cuba pues fue lo primero que llené la maleta de esos libritos, y ha sido con lo que he elaborado este libro mío. Oye, Juan, los compañeros nos pasan una pregunta de personas que están siguiendo esta entrevista relativa a si en algún momento el poder de la sugestión no se apoderó de ti en algunas Sí, de estas localizaciones y dormiste, digamos pues especialmente protegido. pues he de reconocer que sí. Vamos a ver, yo soy una persona muy escéptica. De niño empecé a seguir el fenómeno ovni con 10, 11 años, con aquel libro de Charles Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas, pero ya muy pronto me pasé a buscar la Atlántida también con Charles Berlitz. Me parecía como más concreto. Soy muy escéptico y eso no quiere decir que no pueda escribir de estas cosas, pero no están en el libro, pero hay por lo menos 3 ocasiones en las que yo me sentí muy extraño. No las voy a contar aquí, pero voy a decir dónde sucedieron. Una fue en el cementerio sajón de Sigisoara, caída la noche. Otra en el Hotel Drácula, que está justo en el paso del Borgo,
Y la otra, quizá la más inquietante, yo volé desde Madrid a Budapest y desde Budapest ya me desplacé en tren hasta la frontera rumana. Y entraron en un momento determinado 4 personas y una de esas personas, el aspecto me sobrecogió, no paraba además de mirarme. Algún día quizá lo cuente, pero como no lo he puesto en el libro, prefiero dejarlo así. Por sus características, tenía los ojos casi blancos y era una persona muy joven, en teoría eran azules en realidad. Y por la etnia a la que pertenecía era todo muy absurdo, pero bueno. Curioso. Bueno, Ahí se pues queda. lo dejamos apuntado para quién sabe si en el futuro Sí, no, porque intentar reencuestarte de nuevo y sacarte el sí, sí, testimonio. sí, quizá, pero y lo de Sigisoara no me puso muy nervioso. Yo he estado en sitios bastante, ya solamente con el hecho periodístico que rodeaba esos Claro. lugares bastante más peligrosos, pero eso sí que me inquietó también, cierta cosa que vi. Pero como no lo puedo entender, pudo ser como tú dices, y lo más seguro que fue su gestión, ahí lo dejo. Me Ahí lo dejas. preguntas directamente, ¿creo en los vampiros? Creo en el fenómeno vampírico. Eso es así, en las leyendas, y es lo que yo he ido siguiendo. Soy un periodista, no voy a decir que he visto un vampiro, creo, pero desde luego las leyendas están ahí, hay mucha gente que cree en ellas, mucha. Bueno, este libro, Vampiros, Príncipes del Abismo, es el libro de un periodista de raza. Recorre diferentes lugares del mundo siguiendo la pista a leyendas, a relatos incluso contemporáneos sobre los vampiros, sobre los no muertos, sobre aquellos que vuelven a la vida. Has mencionado a lo largo de estos minutos diferentes estereotipos de vampiros que se alejan de esa imagen seductora que de alguna forma se ha convertido en un arquetipo que llevamos muy grabado. Y en las propias páginas del libro mencionas otra modalidad o otra forma en la que el vampirismo se ha manifestado en un contexto brujeril. Y eso conecta un poco con Canarias, con tradiciones que tenemos aquí en nuestro archipiélago de las brujas chupadoras de niños. Es algo que tú mencionas también en territorio Sí, peninsular, como en determinado momento de nuestro pasado, de hace algunos siglos, la Inquisición abrió procesos que en algunas ocasiones así es. prosperaron contra mujeres acusadas de chupar, de comer, de beber la sangre de niños, ¿no? Pero no solo en Canarias, en el Madrid del siglo XVII tenemos un auto inquisitorial tremendo. No, yo no lo he querido meter porque ya me podría estar, no quería pisar el terreno de la brujería en sí, tal y como se entendía en España. Yo creo que eso puede dar para un libro y hay gentes magníficas que han escrito ya al respecto. Vamos a ver, en este ámbito de los vampiros, en España podemos citar un montón de gente, desde Javier Arbiés, Miguel Aracil, que han escrito en el tema vampírico, pero yo no quería hacer un tratado de vampiros, yo quería hacer un libro de crónicas sobre vampirismo y quería tenerme precisamente a esos lugares que más conozco, que más... En España, por ejemplo, podría haber visitado el castillo que hay en Gers, que está en el Ampurdán, y buscar al conde Struch. Quería haberlo hecho, pero la pandemia esta lo cortó, con lo cual me limité precisamente a lo que mejor conocía. Si algún día pues amplío o hago una segunda parte, pues ten por seguro que me dirigiré a estos sitios, pero los patearé, eso te lo por seguro. Bueno, una última o casi una última cuestión. En la imagen moderna del vampirismo, la luz solar es fatal, ¿no? Digamos que Eh, es destructora del vampiro y protectora, ¿no? Incluso en la modernidad del vampirismo se crean armas de energía o con luz solar, ¿no? con ¿Esto luz es así en alguna ultravioleta, sí. tradición? Sí, 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 vamos a ver, el vampiro es más fuerte por la noche, de por eso la no hay noche. duda. Pero el propio Conde Drácula, en la obra de Stoker, que ya digo, es como una Biblia del vampirismo, como un tratado de vampirismo, y yo animo a todo el mundo a que la relea o la lea, porque además es muy ágil su lectura, pues puede andar de día, puede andar en la tarde.
Y en determinados lugares, por ejemplo en Japón, todos los entes así vampíricos pues no tienen miedo ni nada de la luz del día. Sí que es cierto que es la noche cuando, pues de la misma manera que la noche los ladrones se mueven mejor que Claro. durante el día. Simplemente nosotros no creemos en los vampiros y esa es su fuerza, como diría el propio Van Helsing. Si en la noche alguien cae enfermo, pues puede ser atribuido a una entidad extraña que ha venido en ese momento. Si está a la luz del día, dirán, lo han tenido que ver alguien. Entonces es normal esa atribución de daños que puede recibir el vampiro por el día. Pero no es una de las creencias más que existen sobre el respecto, no, ni mucho menos. Bueno, a mí no me ha quedado muy claro cómo nos podemos proteger en un mundo de vampiros de los vampiros. Descartabas las balas de plata, que son muy cinematográficas, nos No, presentas a vampiros paseando de día, la cruz, bueno, pues si no entras en el marco de las creencias cristianas, pues parece que tampoco ejerce no, mucho ni efecto. mucho menos. La mejor manera de protegerse de los vampiros es cazándolos, aniquilándolos. Entonces, bueno, eso ha sido lo que siempre se hizo en Rumanía, en Serbia, en el Banato de Timisoara, en Austria. Cuando se sabía que podía haber un vampiro, había protecciones temporales, pero la única manera de acabar con ellos, de acabar con esa amenaza, era buscándolos, desenterrándolos y cazándolos, que era muy interesante. Todos, está descrito además. Es muy curioso la existencia de uno de los cazavampiros registrados más interesantes, es el llamado Conde de Cabreras. Ahí tenemos una investigación de nuestro buen Javier Arries, que indagó al respecto y llegó a la conclusión de que era un valenciano, Juan Gil de Perillós, que al terminar la guerra de sucesión española, a principios del siglo XVIII, con su regimiento acabó sirviendo en esas zonas del Imperio Austriaco cuando se acababa de firmar una paz con los turcos. Y entonces necesitaban gente por ahí para vigilar y para impedir, además, que los llamados Haiduka, que eran como los cosacos, digamos, vamos a decir, de esas zonas, pues huyeran. Si hay una epidemia de vampiros, la gente se marcha, los campesinos dejan el lugar y ellos entonces acudían para ver qué demonios sucedía. Y claro, cuando veían que los propios campesinos decían, no, no, está Strigoi, Strigoi. Entonces, ¿qué es Strigoi? El español nos decía, pues al final, para acabar con ese descontento que había en la población, que podía además desembocar en una revuelta, lo que hacían era cumplir los rituales que les estaban pidiendo los Claro. propios sacerdotes y sobre todo los propios habitantes. Entonces describe pues la exhumación de cadáveres, cómo aparecían en rebosantes, sin los efectos de la putrefacción, rebosantes de sangre, con el pelo largo, cómo cuando les estaqueaban o cuando les cortaban la cabeza parecía que se despertaba. Claro, todo esto puede ser explicado científicamente, por supuesto. De todas formas, tanto Cabreras como Flackinger, el otro oficial del que he hablado antes, o Glasser, otro enviado desde Viena y tal, no eran imbéciles. Ellos sabían perfectamente Claro. cuál era el proceso de putrefacción y sin embargo les llamaba muchísimo la atención toda esta situación. Entonces, después vinieron otros famosos upirólogos como Van Swieten, en quien se inspiró también Stoker para su Van Helsing, pero Van Swieten, el que trabajaba en la corte austríaca, era muy, muy descreído y procuraba todo lo contrario que Calmet, que nos deja Calmet con la duda, o el propio Montague-Summers muchos años después. Van Swieten era mucho más rígido y Claro. aún así siempre queda la duda. Claro, nosotros lo leemos esto aquí en nuestro país tan alejado, con tanta luz, sin tantos testimonios de Claro. historias vampíricas y nos puede parecer, ay, qué chorrada y qué tal. Visto allí la cosa cambia. Y yo reto a quienes vayan a viajar
que se lleven el Drácula, que se lleven también el Tratado de los Vampiros de Calmet, pueden llevarse también mi libro, el de Javier Arries, el de Miguel Aracil, el de muchos otros que han hecho realmente, que nos hemos interesado por estas cuestiones, porque hay cosas curiosas. Ha citado además a otros dos buenos amigos, a Miguel Aracil y Arries. Vampiros, Príncipes del Abismo, enhorabuena, Juan, enhorabuena, felicidades. Lo vamos a leer con muchísimo interés, con la luz encendida. Probablemente dormiremos alguna que otra noche de lectura, por si acaso, aunque ya nos has dejado claro, claro que poco antídoto, ¿verdad? No, la luz no vale, ya te digo, la mejor defensa es el ataque en muchas ocasiones. Y sobre todo lo que hay que hacer es leer toda la tradición vampírica. Yo hablo, por ejemplo, ahí no solo de Drácula, ahí está Carmila. Carmila de La Fanu, tampoco de Sereno de Fanu, no me detengo mucho, pero sí me detengo un rato más en el vampiro de John William Polidori, que sí que es el padre de todo el vampirismo, incluso de estos vampiros tan guapotes que tenemos hoy día. Y esto fue escrito en 1819, terminado de escribir, y concebido en aquella noche mágica de 1816 en Villa Diodati, donde también surgió el Frankenstein, de la criatura de Frankenstein de Mary Shelley, la criatura de Frankenstein que podía denominarse también un no muerto. Eso lo hablo también en mi obra, relacionado además con la alquimia y con la magia negra. Todo está muy relacionado si sabemos leer entre líneas y sobre todo si nos interesamos en la literatura gótica. Es magnífica, el romanticismo que vino después, y sí, bueno, tenemos algunas obras estupendas. Elizabeth Kostova con La historiadora, que otro libro que le recomiendo muchísimo a la gente, y después tenemos Carlos Sisi, recientemente acaba también de escribir unos libros sobre vampirismo, unas novelas. Tenemos mucho donde elegir. Y en España buenos autores en el ámbito de la ficción vampírica, claro que sí. Sin duda alguna el género sigue vivo y vivo. Seguramente no se va a extinguir. No se extinguirá. Vampiro, ¿no? Está con nosotros y además, como dicen, es aquella tradición, los muertos cabalgan deprisa, siempre van a estar por delante de nosotros. Sin duda alguna. Juan Antonio Sanz, enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos aquí en Crónicas de San Borondón, en nuestra primera emisión de la nueva temporada. Espero que, lejos de ser una maldición, el haber hablado de vampiros en este arranque de temporada, pues nos depare una temporada llena de emociones. Va a ser así porque encararse con el vampirismo requiere valor. Y vosotros sois un programa valiente. Y para mí un honor haber estado con ustedes. Un abrazo muy grande, amigo. Hasta pronto. Igualmente, compañero.